Hola a todos, en esta oportunidad vamos a explorar un poco más sobre el concepto de pared mental. Imaginemos que estemos en una habitación rodeada de paredes. ¿Qué va a pasar? Que nos vamos a sentir encerrados y atrapados porque estas paredes nos van a limitar el movimiento y nos vamos a quedar estancados en esta habitación. Lo mismo sucede a nivel mental. Con las paredes mentales son estas estructuras mentales que nos limitan el movimiento y nos mantienen encerrados en el mismo sitio. Es por eso que también se las asocia a la zona de confort. Entonces, ¿cuáles son estas paredes mentales? Son nada más y nada menos que las creencias. De repente muchos ya hemos escuchado este concepto de creencia o creencia limitante. Ahora vamos a andar un poco más sobre este concepto, pero antes que nada quisiera revisar un concepto que me parece súper clave, que es la diferencia entre realidad y percepción. ¿No? La realidad cero, si queremos llamarlo, es aquella realidad que es 100% real, valga la redundancia, ¿no? Sería como un territorio. El territorio 100% verdadero, 100% real. Sin embargo, el ser humano no tiene la capacidad para percibir esta realidad en su totalidad, ya que nuestros sentidos no pueden percibir tanta información al mismo tiempo. Entonces, el ser humano recibe una parte de esta realidad, pero ¿cómo clasifica qué parte de la realidad recibe? Esto sucede a través de los filtros perceptuales. ¿Sí? Uno de los principales filtros perceptuales es justamente el tema de creencias. Para entender un poco más este concepto de los filtros, imaginemos que tenemos la realidad y tenemos el filtro, sería como una gafa que nos ponemos y que, digamos, tiene una luna tinturada azul. Nuestra percepción de la realidad va a ser toda azul, a pesar de que la realidad en sí no lo sea. Justamente este es el tema de los filtros. Como les mencionaba, las creencias son uno de los principales filtros, uno de los más profundos, es más. ¿Y en qué consisten estas creencias? Pues son ideas, no solo a nivel de opiniones, sino son ideas que vienen acompañadas de un sentimiento de certeza. Este sentimiento de certeza hace que no haya mucha respuesta al cambio para estas creencias, que seamos muy rígidos con estas creencias, ¿no? A esto proviene lo que es el término de creencia limitante o creencias, ¿no? Porque de ahí vamos a distinguir que hay dos tipos, creencias potenciadoras y creencias limitantes. Un tema de las creencias es que son cosas que aprendemos desde chiquitos, también desde el entorno, como por ejemplo de nuestra familia o desde nuestra cultura, depende de una cultura machista que te dice los niños no lloran, ¿no? O desde nuestra sociedad en Lima hay ciertas creencias que de repente en Estados Unidos no existen, o desde nuestra generación, por ejemplo, nosotros no vamos a tener las mismas creencias que tienen nuestros padres, que de repente tenían una cultura un poco más machista, o nuestros abuelos, que de repente eran un poco más conservadores. Y así, ¿no? Vienen también de forma externa, pero también vienen de forma interna. ¿Cómo sucede esto? A través de experiencias que haya, conclusiones que haya tenido el individuo sobre experiencias significativas en su vida. ¿Ya? Para poner un ejemplo personal. Ya, a mí de niña, como cualquier niño y como cualquier ser humano, tenemos la necesidad de reconocimiento. Entonces, ¿qué pasaba cuando era niña? Yo sentía un mayor reconocimiento cuando tenía mayores logros en el área de las matemáticas. Entonces, de manera inconsciente, hice esa creencia propia, como que vas a tener más reconocimiento si trabajas en el área de matemáticas, porque es considerado más difícil, ¿no? Entonces crecí de manera inconsciente con esa creencia impuesta en mi cabecita. ¿Qué pasó cuando tuve que elegir mi carrera? No vi nada más allá del área de ingeniería porque tenía una creencia muy arraigada a nivel inconsciente de que matemáticas era lo máximo y que no podía haber más opciones si es que quería obtener reconocimiento, ¿no? Obviamente de ahí crecí y me di cuenta que esto era una creencia y decidí cambiar de rumbo. ¿Qué más podemos tener acerca de las creencias? Son generalizadoras, ¿no? Siempre hablan con frases como todos, siempre, nunca. Es como que todos son iguales, nadie me hace caso, siempre sucede lo mismo, nadie. Siempre están asociadas esas frases generalizadoras. ¿Qué más? ¿Qué más podemos tener de las creencias? Básicamente eso, ¿no? Que generan resistencia al cambio y, como habíamos mencionado antes, estamos llenos de creencias, porque las creencias son,
nuestra forma de percibir la realidad, ¿no? Entonces, tenemos creencias de dos tipos: las potencializadoras, las que nos ayudan, las que nos ayudan, fomentan nuestro crecimiento, y también las limitantes, que como su nombre no lo indica, pues limitan nuestras acciones, limitan el logro de nuestros objetivos. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el análisis de nuestras creencias para poder analizar y quitar del camino aquellas que nos están limitando, ¿no? Porque muchas veces no logramos nuestros objetivos, o nos demoramos, o suceden cosas en distintos aspectos de nuestra vida justamente a través de estas creencias. Nos vemos inconscientemente condicionados por estas creencias, ¿no? Justamente tenemos esas paredes mentales. Lo importante es ser consciente que existen para poderlas derrumbar. Entonces, ahora vamos a ver unos tips generales de cómo agarrar fortalezas para luchar con estas creencias, y luego vamos a ver cómo derrumbar esta pared mental. Entonces, arrancamos con los tips. El primer tip sería mejorar nuestro vocabulario. Justamente como les mencionaba, en el tema de creencias se usan frases totalizadoras, ¿no? Todo, siempre, nunca, nadie. Entonces, aprender a usar algunas veces, en ciertas circunstancias, algunas personas, en ciertas ocasiones, para poder reeducar a nuestro inconsciente y poder tener una mejor percepción de la realidad. Y también un segundo tip sería ahondar en la autoobservación para poder reconocer cuando tenemos una creencia limitante, ¿no? También mantener un enfoque. De hecho, a lo largo de nuestra vida, y si nos ponemos a prestar atención en este tema, vamos a encontrar que tenemos un montón de creencias limitantes. Lo importante es enfocarnos en reestructurar de una en una, porque si tratamos de abarcar mucho, de repente vamos a lograr muy poco. Entonces arrancamos con lo que consideramos que tiene mayor repercusión en nuestras vidas y vamos poco a poco avanzando. Y ser perseverante. ¿Qué pasa? El cerebro es un órgano muy vago, ya que busca sobrevivir, y para ello busca ahorro de energía. Y el hecho de salir de la zona de confort, de buscar nuevas cosas, de generar una nueva creencia, genera mucho consumo de energía del cerebro. Por eso el cerebro prefiere repetir rutinas ya aprendidas. Entonces también es importante acompañar este proceso con una buena alimentación y ejercicios para poder tener mejor calidad de energía y poder realizar estos cambios de manera más eficiente. Ahora, con el tema de que el cerebro es medio vago, también tenemos que hablar sobre el tema de la procrastinación. Entonces te voy a dejar 2 tips para tratar de evitar la procrastinación, ¿no? Que justamente se da por este tema que les comentaba sobre el cerebro. Uno de ellos sería la regla de los 5 minutos. En esta regla es como que tú te propones realizar una actividad solo 5 minutos al día, ¿no? Entonces, como son solo 5 minutos, dices, ay, 5 minutos no es nada, ¿no? Y ya te pones a hacerlo, ¿sí? Y va a pasar que de repente en los 5 minutos te enganchas y sigues haciendo, y si no, puedes avanzar 5 minutos diariamente y poco a poco esa actividad se va haciendo más pequeña. Y el segundo tip sería la regla de la cuenta regresiva, que es contar 5, 4, 3, 2, 1 y ponerte a ello. De esta manera como que le engañas al cerebro y lo sorprendes y no le das tiempo de buscar excusas para postergar estas actividades, ¿sí? Otro tip sería el tema de elección. Justamente como les mencionaba, este tema de alimentación, ejercicios, estas no son las únicas fuentes que recibe el cerebro. También tenemos el tema de la información. Entonces pasa un poco como los anuncios de Facebook, ¿no? Nosotros a veces buscamos en internet audífonos, bla, bla, bla. Al día siguiente o una hora después nos conectamos al Facebook y vemos miles de anuncios de audífonos. Lo mismo sucede con nuestro cerebro. Si nosotros enfocamos nuestro día a día en buscar información que nos aleja de nuestros objetivos, el cerebro, al igual que Facebook, nos va a estar lanzando y va a estar buscando más información acerca de esas cosas que nos alejan de nuestros objetivos. Si por el contrario, conscientemente buscamos alimentar al cerebro con información, con libros, con películas, con series, con videos, etcétera, que nos ayuden o nos acerquen al logro de nuestros objetivos, el cerebro de manera inconsciente también va a buscar automáticamente más información que pueda alimentar el logro de este objetivo. Un punto importante también es elegir sabiamente
de quienes nos rodeamos. Se dice que somos el promedio de las 5 personas con las cuales más frecuentamos. Entonces hay una frase que dice, si quieres volar como las águilas, deja de nadar con los patos, ¿no? Muchas veces, y sucede, como les mencionaba, que el ser humano tiene unas necesidades de reconocimiento que por adaptarse al entorno absorbe creencias del entorno, ¿no? Muchas de estas creencias se alejan de los objetivos individuales del ser humano. Por eso que es tan importante la elección de los amigos y la elección con las personas con las que frecuentas. Otro tip sería cuestionarlo todo. No te creas nada, ni siquiera esto que estoy diciendo. Tú investiga por tu cuenta, cuestiónalo, no te la creas hasta que hayas verificado que esta información realmente es útil y realmente es verídica para ti. Y por último sería la aceptación del universo cambiante. El universo cambia constantemente. Lo que es cierto hoy puede que no sea cierto mañana. Entonces hay que tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a esos cambios constantes. Ahora sí, vamos con los pasos para poder romper esta pared mental. El primer paso sería la identificación y clasificación de las creencias limitantes. Podemos hacer esto identificando palabras clave que usemos en una frase, ¿no? Como les mencionaba cuando decimos, no, pero siempre me pasa lo mismo, ahí puede que se identifique una creencia limitante, entonces andamos en este tema. Otro punto sería el tema de, así fue también como descubrí la creencia que les mencionaba sobre las matemáticas, el agarrar una lista, tomarte un tiempo, dedicar un espacio para escribir todas las cosas que tú consideres certezas en tu vida, desde la más, no sé, desde creo en Dios hasta, digamos que, si no duermo 8 horas al día me duele la cabeza, ¿no? Todo lo que yo considero cierto en mi vida es una creencia, las escribo. Una vez que ya las tengo escritas y creo que la lista es lo suficientemente larga, pues me doy el espacio para clasificarlas, de ver cuál de esas creencias me está siendo positiva en este momento, me está ayudando a lograr mis objetivos y cuáles de ellas me están alejando de mis objetivos. Y de ahí vendría el segundo paso. Con las creencias que considero limitantes, la idea es, como les mencionaba en el tema de enfoque, ir trabajando una por una, es realizarles un cuestionamiento, ¿no? Ver qué limitaciones te implica. Por ejemplo, en el caso de mi creencia de las matemáticas me van a generar reconocimiento, las limitaciones es que me limita solo a matemáticas y no ver más allá. Y realmente a mí el tema que me apasionaba era el tema del desarrollo personal, el trabajar con la gente, el trabajar en la mejora de las personas, ¿no? Y en la mejora de mí misma también. Entonces, esa creencia definitivamente a mí me estaba limitando 100%. Y también buscar los resultados no deseados, ¿no? Resultados no deseados, escoger una carrera que, si bien yo la escogí, a mí nadie me obligó, pero no era una carrera que yo sienta que me apasionara, pues no. Y así puedo ir encontrando una serie de resultados no deseados a partir de esta creencia. La segunda parte sería buscar contraejemplos, ¿no? Buscar contraejemplos, por ejemplo, de personas que a pesar de que hayan elegido esta rama de las matemáticas, no hayan obtenido este reconocimiento deseado, ¿no? Por poner un ejemplo. Luego de realizar esto, que es como machacar esta creencia, como que darme cuenta que no es real, es simplemente una creencia, vamos al tercer paso, que sería redefinir la creencia en positivo. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es identificar la ganancia secundaria de la creencia. En mi caso, las matemáticas me generan reconocimiento, la ganancia secundaria es reconocimiento, ¿no? Reconocimiento de mi entorno cercano. Entonces, veo que busco ejemplos de reconocimiento que puedo obtener de distintas formas. Entonces me informo de que hay coaches súper exitosos que son mundialmente reconocidos, hay psicólogos súper exitosos igual. Entonces me doy cuenta de que hay muchos ejemplos que contradicen la creencia que tenía y que más bien me fomentan que cuando las personas se dedican, busco como que el punto en común que tengan estos ejemplos, ¿no? Y me doy cuenta que cuando las personas se dedican a lo que realmente les apasiona, obtienen el reconocimiento. Es así que redefino la creencia que tenía en positivo. Entonces pasaría de las matemáticas me generan reconocimiento a cuando la persona se dedica a aquello que le apasiona, obtiene reconocimiento.
Y por último, es anclar esta creencia. El primer paso sería escribirla, porque recordemos, como dijimos la vez pasada, lo que no está escrito no existe. Entonces paso a escribirla en mi cuaderno favorito, con los colores que yo quiera, o escribirla en un lugar donde frecuentemente yo lo voy a estar revisando. Yo tengo una agenda personal, pero por ejemplo hay personas que prefieren escribirlo en algún lugar del celular o ponerlo como fondo de pantalla de alguna forma, de manera que constantemente voy a estar revisando eso y me va a recordar esta creencia que tengo, ¿no? Otra forma de anclaje también es, por ejemplo, con un objeto. Lo que puedo hacer es asociar este sentimiento de reconocimiento a realizar algo que me gusta, visualizarlo y anclarlo a un objeto, por ejemplo, una pita roja. Y llevo la pita siempre conmigo. Entonces, cada vez que vea la pita, voy a recordar inconscientemente esta creencia positiva. Y esa es la forma en la que podemos vencer esas paredes mentales y transformar una creencia limitante en una creencia positiva. Espero que este video les haya sido de ayuda y nos vemos en la próxima oportunidad.